Entramos de lleno en lo que nosotros, siempre que podemos, visitamos con mucho cariño e interés, por lo menos por mi parte, que es la Memoria del Sur. Esta semana se han cumplido 10 años del derrumbe de Muebles Peralta. Ustedes lo recordarán, están mostrando imágenes a la vez los compañeros. Esa tienda de muebles a la que acudieron masivamente los clientes, atraídos por una oferta insuperable que provocó que centenares de personas se agolparan en puntos concretos de esa nave, cediendo la estructura de la misma, cayéndose el forjado y produciéndose una tragedia en la que dejaron su vida 4 personas y hubo muchos heridos, de hecho cerca de 200. Hoy tenemos aquí en la Memoria del Sur a Paqui y a Eva, testigos directos de lo que ocurrió, de hecho lo sufrieron en sus carnes, y Rubén Sánchez de Facua. ¿Qué tal? Porque fue el que atendió, como luego veremos, es la entidad que gestionó alguna de las ayudas a los damnificados. Pero tenemos, como siempre, bienvenidos, lo primero, buenas tardes. Tenemos, como siempre, el maestro Tico Medina, que 10 años después, yo no sé si se sabe o no por qué se cayó esta tienda, ¿qué ocurrió? Tico? Bueno, fue una cosa realmente espectacular, ¿eh? Buenas tardes. Porque se siguió muy de cerca por la televisión, ¿verdad? Yo recuerdo que de haber visto luego, después de que fuera la explosión, aquella misma mañana, digamos, aquella nube de polvo y eso se hizo prácticamente casi en directo, y fue una cosa que sobrecogió a la gente. El forjado del piso, pues yo creo está más o menos claro. Se ha vuelto a hablar ahora después de una cosa que se llamaba la aluminosis. Por ahí puede andar la historia. ¿Cuántas personas podía haber realmente para que se viniera abajo ese suelo en ese momento? ¿Cuántas se sabe que había? Yo no sé las que había, pero... 100 y pico puede haber. Claro. 100 y pico más o menos. Y a lo mejor ese forjado que había, pues no tenía posibilidad de aguantar nada más que una historia normal de una gente que entra, de una gente que pasa, tal, pero no ese peso, y además no solo ese peso, sino la fuerza que llevaba cada persona ese día, sí, porque con el deseo. Hay una cosa que me gustaría, por favor, vamos a recordar la oferta. ¿Alguien se acuerda qué decía la oferta, para que la gente que está en casa comprenda por qué se produjo el tumulto? Sí. ¿Cuál era la oferta? ¿La recordamos? La de los sillones. ¿Qué costaba el tresillo? ¿En cuánto se vendía el tresillo o los sillones? ¿Cómo era eso? No sé si eran 3.000 pesetas o... 3.000 pesetas o un tresillo. Sí. O los sillones, yo es que no te llego a ver. Sillones de oreja, ¿cuánta gente fue a los sillones de oreja, verdad? Para quedarse dormido allí en la siesta. Yo tengo entendido que eran casi 250 euros el mueble y se vendía a 18 euros. Es decir, era algo inaudito, eran 3.000 pesetas de aquel entonces la gente acudió en masa. Claro. ¿Y qué recuerda de aquel día? ¿Qué recuerdo? Yo voy a recordar la angustia que pasamos. ¿Usted estaba allá adentro cuando sucede? Nosotros entramos porque estábamos en la puerta, y teníamos la niña seca en los brazos, que tenía para cumplir 9 meses, y cuando entramos todo para adelante y ahora a la izquierda, y vamos todos para la izquierda. Y vamos a ver, una multitud. Sí. Muchísima gente. Mucha gente. Y todo fue entrar y estaba la muchacha en la mesa y lo único que se escuchó decir: ustedes le van a dar los números a los empleados. Nada, eso, ya no se escuchó más nada. Cuando aquello crujió. Y el ruido, hubo un crujido, ¿no? Crujía aquello y cae todo para abajo. ¿Qué altura? Ya no sé yo la altura. 4 metros creo que inventaron, ¿no? Yo no sé. Unos 4 metros. 4 metros. Aquello se hundió todo para abajo y toda la gente allí. Tremendo. Que estábamos. Sí. Ya ha caído todo aquello. ¿Qué pasa con la gente? La gente allí en sillerío y yo qué sé, aquello era para volverse loca. ¿A usted le pasó algo en concreto? La pierna esta izquierda, la tibia y el peroné, y punto en la cabeza, en fin. Me ha parecido verla quizá en alguna de esas imágenes que había antes. No, que no sabemos si había salido en alguna. No lo sé. Me ha parecido que había una señora que se parecía a usted hace años, ¿no? ¿Te pilló fuera, dentro? No, yo estaba dentro. ¿Dentro? ¿Y ibais juntas o la perdiste de vista en algún momento? Al entrar me perdí. Justo cuando abrieron las puertas le dije, yo digo, dámela por si tú quieres ir más cómoda, más tranquila, yo la llevo. Digo, y tú, como yo no iba a ver prácticamente, yo iba con ella acompañándola.
pero no iba a ver tampoco lo que... Digo, entra tú más cómoda sola, que yo me quedo con la niña, y entonces al entrar, como iba todo el mundo, prácticamente se empiezan a empujar, yo me fui quedando más atrás. Por y la proteger perdí. a la niña te quedaste más atrás, pero y la tu madre perdí. sí que entró. Fue entrando y la perdí, y cuando llegamos justo al sitio, yo ya no la veía, justo con y la niña empezó a llorar. Entonces, como empezó a llorar, yo me retiré, nada, menos de 1 metro. Cuando me fui a girar, mira un cuadro que había allí por enseñarle algo a la niña a ver si se callaba, escuché el crujido tan tremendo, y cuando miro para atrás veo columna, personas, todo entra a la misma vez para adentro. Entonces yo ya me quedé paralizada, es que no sabía ni lo que hacer, si moverme, no vaya a ser que aquello se cayera, o es que yo ya no sabía lo que hacer. ¿Ocurrió todo esto? ¿Se cobraron indemnizaciones? Sí. ¿Sí? Vamos, tiene que decir. Hubo que establecer, para que ustedes lo sepan, una de las carreteras que comunicaba Muebles Peralta con el hospital, se cortó expresamente para el tráfico de emergencia, y intervinieron todos, ciudadanos, Guardia Civil, bomberos, policía, todo el mundo puso coches a disposición. Se produjo un pequeño caos con la llegada masiva, porque eran más de 200 heridos computados, más todos los que estuvieran allí, claro, que no quedaron ingresos. Y además hay una cosa, que es que en ese momento, cuando eso se produce, no se sabe realmente los muertos que podía haber. Yo me acuerdo de aquellas primeras imágenes en las que era tan grande la catástrofe, en un sitio tan pequeño, que podía haber habido no sé cuántos muertos, sí, sí, o de estos heridos que no se hubieran podido mover más. Pero fue un suceso realmente estremecedor, que luego se siguió mucho, o sea, luego se Rubén, siguió ¿qué viendo. indemnizaciones se consiguieron? Bueno, pues hubo una cuantía, pues evidentemente muy variable de indemnizaciones. Hay que recordar que hubo 4 víctimas mortales de este accidente, y luego una serie de afectados que tuvieron daños leves, daños graves o extremadamente graves. Nosotros, en la negociación que tuvimos con la empresa, en casi todos los casos de forma extrajudicial, aunque algunos tuvimos que llevar a los tribunales y llegamos a acuerdo, pues fuimos desde pequeña cuantía hasta el caso mayor de unos 253.000 euros aproximadamente de indemnización, o sea, unos 42 millones de pesetas para la víctima, que más dinero recibió como compensación. ¿Cuántas personas calculas que cobraron indemnización? Bueno, realmente no sabemos cuántos de todos los afectados llegarían a cobrar indemnización. Nosotros asesoramos a todos los que pudimos, mantuvimos reuniones con afectados, más de 100 personas. Yo creo que la mayoría de las víctimas tuvieron contacto con nosotros para saber qué y cómo tenían que reclamar a la empresa. Nosotros concretamente llevamos Hablemos el caso... de la empresa, y perdóname, sí, porque siempre se habla mal de la empresa. No de esta, digo en general. ¿De esta empresa qué se puede decir? ¿Cómo respondieron? Bueno, en principio la empresa evidentemente había hecho mal al lanzar ese tipo de oferta, no midiendo el número de personas que iban a ir a la tienda y que su estructura no iba a aguantar tanto peso, pero a la hora de negociar las compensaciones o las indemnizaciones, digamos que hubo seriedad, hubo un buen talante. Es cierto que en algunos casos nos obligaron a ir a los tribunales, pero bueno, el responsable, el propietario de la empresa, no provocó que tuviéramos que asistir a ningún tipo de juicio. Llegamos en todos los casos a acuerdos al final, o sea, y por lo tanto hubo un buen talante positiva, sí, bueno, en todo momento, sí. Que incluso el juez contempló, quiero decir, porque ustedes saben que muchas veces se dice nadie se preocupó, no, este hombre en todo momento no, todo lo contrario, de hecho que el juez lo tuvo en cuenta, aportó patrimonio personal, sí, para indemnizar a la gente, cosa que es digno de destacar, igual que destacamos lo malo, me gustaría destacar también lo bueno. Sí, luego además era una empresa que hacía una publicidad muy agresiva. Quiero decir agresiva, que era una muy buena publicidad que tiraba de la gente con una fuerza tremenda. Acabamos de ver a usted, Eva, con una niña por ahí ya, sí, que ha crecido, y es la niña que había cuando a los 9 meses, ¿no? Esa misma. Estaba asombrada ante todo este mundo de los aparatos y tal, pero ¿le afectó lo ocurrido? Sí que le noté. ¿Sí? Sí, porque aparte que ella es inquieta, porque sí, es muy inquieta, se le notó esa noche de despertarse llorando, pero claro, de no dormir en lo que es la noche completa se lo noté. Y aparte, si le pasaba algo por detrás de ella, una moto, sí, un ruido sorpresivo, pegaba ¿Y la vida cambió mucho? Quiero decir, o luego recuperasteis el tono normal o os cambió la vida. ¿Qué pasó con aquel accidente? Porque de esto hace 10 años, ¿notáis que ha habido un cambio así? Hombre, ¿verdad? Después todos tuvimos suerte, gracias a Dios, porque yo estaba en el hospital, vamos, cuando estaba llevado sin saber si ella había caído, la niña tan chica, lo que le podía haber pasado, pues en ese momento estaba una, probamos que después ya que, porque yo lo primero, el marido cuando entró buscándome,
Pues yo lo único que pregunté por ella y la niña. Y la niña dice, no, ellos están en la calle bien. Digo, yo lo primero que dije, digo, bueno, pues... No, si todo acabó con la lesión digo, de la pierna. pues yo me daba ya igual. Pues Oye, muchas una gracias. cosa, Nos tenemos que ir a publicidad, nos chicos. tenemos que ir donde tú quieras. Pero la señora que aparece ahí, antes en la historia, me da la sensación ¿De qué es ella? Podemos, aunque sea antes de irnos... No lo sé si... No, mira, no. Sí, Es que he visto que la parece lo gente están decía buscando. también así. Lo están buscando. Me ha parecido, Pero me ha que la has parecido. visto donde... Y ya ahí con se lo- ha visto una de un abriguito pues, Sí, claro, con la en niña. las imágenes No, pueden espérate, hay una muy clara ahí que mostrarnos se ve... a alguien de entre las que Perdón, hemos a ver, mostrado. No sabemos esta si no, puede desde ser... luego. Bueno, pero vamos Espérate que viendo. yo- Estamos tratando de... A ver, ese es el mismo momento del suceso, ¿eh? Ella es que Sí, estaba sí. Cuando se sacaron los heridas a la Porque calle Es ahí es donde tremendo. estaba tú, Sí, ahí donde estábamos nosotros. y ahí lo sacaron, los pusieron en colchones incluso. es una imagen No que sé, hay de una bueno, señora... pero ha podido en una- ser, no lo sabemos porque les hemos estado montando imágenes a lo largo de toda la conversación. Yo, mientras se ven esas imágenes, les agradezco su presencia bien. esta tarde aquí. Me alegro que para ustedes quedara una cosa Eso. así. Lo siento por los que fallecieron y por algunos que quedaron Hombre, afectados mala con secuelas suerte. irreversibles, alguno que ha quedado en silla de ruedas, alguno que ha tenido verdaderos problemas en la vida.